Dice Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o a su madre, muera de muerte. Jesucristo dijo estas palabras, hermanos. Y el título de mi sermón hoy es La pena de muerte. Porque Jesucristo aquí está hablando de la pena de muerte. La Biblia habla de la pena de muerte en el Antiguo Testamento y en muchas ocasiones. Pero la razón por la cual quiero hablar de la pena de muerte es porque muchos cristianos hoy en día creen que la pena de muerte ya no debería existir, que Dios ya no se siente de la misma manera hacia la pena de muerte como un castigo legítimo, legal, en un gobierno. Y la verdad es que eso no es cierto. La verdad es que la Biblia dice que en el milenio Jesucristo va a reinar con una vara de hierro. Amen. ¿Y qué significa eso? Que va a tener puro amor para todos y que va a ser un kumbaya. No, si va a reinar, va a reinar en la tierra, va a tener un gobierno instituido con leyes. Y con castigos para las leyes, y con castigos bíblicos para las leyes. Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Él no va a ser infiel, Él no va a decir, bueno, eso del Antiguo Testamento, eso ya no vale. Eso era lo que pensaba Dios Padre antes. No, Dios Padre y Dios Hijo tienen la misma mente. Son diferentes personas, pero son Dios y Dios no cambia. Y Dios ve las cosas de la misma manera. Por eso es que Dios cita aquí, por eso es que Dios cita el Antiguo Testamento, la ley, y dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o a su madre muera de muerte. Y si seguimos leyendo en el número 11 dice, pero vosotros, fíjense, dice, porque Moisés dijo, y luego no dice, pero yo os digo, como invalidando esa ley del Antiguo Testamento, no dice, pero vosotros dicen, o sea, la está validando. Y luego que dice, pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a su madre, es corbán, quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarle, quedará libre. Eso es lo que ellos dicen, es lo que Jesús dice. Moisés dijo, pero ustedes dicen, o sea, les está diciendo, ¿por qué no siguen a Moisés? Eso es lo que dijo Moisés, pero ustedes están haciendo otras cosas. Ustedes están haciendo lo que a ustedes se les da la gana. Ustedes están haciendo lo que ustedes creen que es lo correcto y no lo que Moisés les dijo que hicieran. Dice, quedará libre y no le dejarás hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, no era lo único que los fariseos estaban haciendo contrario a la palabra de Dios para instituir sus propias tradiciones. Y vemos esto en este mundo, en esta era, muchísimo. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente, que ya lo había mencionado en otra ocasión, es el Papa Francisco, hablando sobre los sodomitas, dice, y creo que hasta lo dijo en español, dice, ser homosexual no es ilegal. No, y luego no sé qué más dice que es como cualquier otro pecado. Pero a ver, él no es un abogado, porque estamos escuchando consejo legal del Papa, del Papa que es la cabeza de su propio gobierno, porque el Vaticano es su propio país, como, por decirlo así, no estoy seguro cómo funciona, pero sí sé que el Papa es el que determina todas las leyes ahí, es la autoridad mayor. Y bueno, si él dice que ser homosexual, ser joto, en el Vaticano no es ilegal, pues bueno, en el Vaticano no es ilegal, pero en Uganda es ilegal. ¿Ah? En Uganda te matan, tiene la pena de muerte. Y tiene la pena de muerte incluso ayudar a los jotos. Si estás encubriendo, si estás escondiendo un joto en tu casa o permitiéndole que haga sus nefastas cosas que les gusta hacer, ¿qué pasa en Uganda? Pena de muerte, como dice la Biblia. Amén. Y eso es lo bíblico. No importa lo que nosotros pensemos, no importa lo que se nos ocurra, lo que digamos, bueno, es que Jesús tenía mucha caridad, vamos a tener caridad con ellos, vamos a demostrarles el amor de Dios. Jesucristo no le mostró amor a todos. Jesucristo mostró mucho amor y mostró piedad y misericordia, pero no a todos. A los fariseos, ¿cómo los llamó? Serpientes. A los serpientes les dijo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Y qué son los maricones? Son hijos del diablo.
porque ya fueron entregados a una mente reprobada. Ya no pueden creer. No es como dicen en las iglesias sin denominación, es que hay que tenerle misericordia para que puedan creer. No, ya no pueden creer. La Biblia dice que ya no pueden creer. Ahora, la Biblia tiene una lista en 1 Corintios 5, una lista, ciertos pecados son suficientemente infecciosos, todo pecado es infeccioso, pero ciertos pecados ya rebasan ese límite que la Biblia dice, ¿sabes qué? Ahí tienes que hacer disciplina en la iglesia, tienes que instituir estos pecados, hay que echar a la gente de la iglesia, hay que hasta que se arrepientan, hasta que digan, bueno, ya no voy a hacer eso. Y así lo dice el apóstol Pablo en la carta, dice, échenlo de la iglesia para que sea entregado a Satanás, para que su carne muera, pero el espíritu viva en el día de Dios. O sea que la gente puede ser salva incluso si cometen adulterio, fornicación es otro de los pecados en esa lista, si es un extorsionador, y específicamente ese ejemplo era alguien que estaba teniendo a la esposa de su padre y le llama fornicación. Entonces yo creo que en ese caso específicamente el padre ya no vivía, por lo tanto no era adulterio, si no lo hubiera llamado adulterio, porque adulterio es cuando estás con la esposa de alguien que vive. Cuando ya no vive, pero como quiera era algo inadecuado y era fornicación, porque no estaban pecados, no están casados. Entonces, sí, si el Papa dice ser sodomita, bueno, nunca va a decir ser sodomita, va a decir ser gay, o ser homosexual no es ilegal. Bueno, sí, pero tú no eres abogado. O sea, tú puedes decir que no es ilegal porque tú eres el rey de tu propio país. Pero si es en contra de la Biblia, si es en contra de la palabra de Dios, es una abominación. Amen. Y él, si se dice un maestro de la ley y no sabe estas cosas, ¿qué no es él lo que debería estarnos enseñando o debería estarles enseñando a los de su religión? Lo que dice la Biblia, la manera que Dios piensa respecto a lo que Dios piensa, la manera que Dios piensa respecto a lo que hacemos, a lo que hace la humanidad. Eso es lo que debería estar enseñando. Pero no, en lugar de eso dice, bueno, yo soy el soberano de mi país y aquí no es ilegal. Bueno, ¿qué va a pasar cuando haces eso? ¿Qué pasa cuando dices, aquí bien venimos a los jotos, no es ilegal? ¿Qué pasa? Se llena de jotos. ¿Qué pasa en Uganda? ¿Ustedes creen que todos los jotos están con sus desfiles? No. Y todos ahí encuerados en la calle y con niños. ¿No? Los matan. Sí. Los matan. Como debería de ser, como dice la Biblia. Y no son bienvenidos aquí. Nosotros no vamos a ser como el Papa y decir, ser joto es como cualquier otro pecado. Y tú puedes venir, ¿a poco aquí no hay pecadores? Claro que aquí hay pecadores, todos somos pecadores, pero nadie tenemos una mente reprobada aquí, que yo sepa, espero, y nadie tenemos ese tipo de tentaciones que no son naturales, la Biblia dice. Por lo tanto, aquí no son bienvenidos, ¿ok? Aquí no son bienvenidos y si vienen y alguien se da cuenta que es un joto, pues lo vamos a echar porque no queremos que estén abusando de los niños ni de otros adultos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia también hay de aquellos que dan a su vecino de beber para ver su desnudez? ¿Quiénes hacen eso? Los jotos. A los jotos les gusta poner a otros hombres borrachos para luego aprovecharse de ellos. Y créanme, lo he visto. Y pasa. La gente que dice, bueno, pues sobre todo cuando no eres cristiano, dices, no, pues pobrecitos jotos, todo el mundo los odia, y pues qué bueno, ¿no? Pero tú tratando de ser como más amable incluso a eso creo que es orgullo, estás como tratando de decir, pues yo soy mejor que aquellos que los odian. Bueno, al hacer eso, te empiezas a aceptarlos en tus círculos. Y si eres un borracho, pues andan ahí en tus fiestas de borracho, poniéndose borrachos contigo, y te meten algo a tu bebida, o te animan a que te pongas bien borracho, y luego, ¿qué pasa? Se van todos, y ahí se queda el joto, así. Y eso no lo estoy inventando yo, eso es una experiencia que yo he visto, y que me han contado, pero es lo que le dice la Biblia también.
La Biblia dice, ay de aquellos que hacen eso. Y ay de ellos porque se van a quemar en el infierno por una eternidad y porque ya no tienen esperanza de salvarse. ¿Ok? Entonces, el tema de mi sermón es la pena de muerte. ¿Por qué? Porque ellos merecen la pena de muerte. Y fíjense, no es el único pecado ni el único crimen que la Biblia habla en cuanto a la pena de muerte. Hay muchos otros pecados, por ejemplo, los asesinos. Obviamente, si matas a alguien premeditadamente, te matan. El gobierno te debería de matar. El gobierno debería de ser una ley instituida en el gobierno. Quiero dejar también en claro, porque no estoy animando a que la gente diga, yo conozco un sodomita, deja voy y lo mato. No, así es como el gobierno debe de estar llevando sus leyes. Así es como a Dios le gustaría que se lleven las leyes. Cuando los reyes de Israel tenían leyes en contra de los sodomitas, incluso a pesar de que no los mataban, la Biblia dice que no los mataba. Por ejemplo, el rey Asa, la Biblia dice que los barrió de la tierra y destruyó sus casas. O sea, mínimo los echaron de la tierra. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios estaba complacido con eso. Que a Dios le gustó eso. Cuando echaron fuera a los sodomitas y destruyeron sus casas. Que se estaban, y no estaban ahí como viviendo en las orillas de la ciudad. ¿Dónde les gustaba poner sus casas? Alrededor del templo. ¿Por qué? Porque los falsos profetas también son sodomitas en muchas ocasiones. Y si no lo son, puede que es muy fácil que lleguen a hacerlo en su vida. Y vemos muchos ejemplos de eso. Hoy en día, sobre todo los predicadores, estaba escuchando un capítulo del Baptist Bias ayer, donde estaban poniendo a alguien que estaba diciendo, se me escapa el nombre, pero estaba diciendo, ay Dios, ¿por qué Dios hizo nada más 2 géneros? ¿Por qué no hizo 1, 2, 3, 4, 5 opciones? Un predicador, según esto, en una iglesia cristiana, diciendo eso. Y todos al principio, cuando él dijo, en el principio Dios dijo hombre y mujer, y todos, yeah. Y luego empieza a decir esas cochinadas de que quisiera que hubiera 4 o 5 géneros, y todos así. Y eventualmente, ¿saben qué pasa? También empiezan a aplaudir, así como, pues bueno, es el predicador. ¿Por qué? Porque la gente cree que porque alguien está aquí arriba, ya, todo lo que dice es bíblico. No se confíen, nadie se debe confiar. Incluso lo que yo les estoy diciendo, por eso tengo la Biblia, por eso les estoy mostrando lo que dice la Biblia. Por eso vamos a versículos. Y por eso la Biblia dice que recibían la palabra, pero buscaban también en la palabra que todas esas cosas sean ciertas. Porque no debemos de confiar. Yo también me puedo equivocar. Y no nada más equivocarme, puede haber aquí alguien que es un falso profeta. Deben de cuidarse, deben de leer sus Biblias en su casa y deben de checar que lo que les digan aquí, si algo suena extraño, uno como salvo, el Espíritu Santo les va a decir, hay algo ahí, chécalo, tomen nota. Si yo digo algo hoy que no les suena, que no les parece, tomen nota, chéquenlo en sus casas o aquí si pueden, pero yo les estoy dando versículos. Primero que nada les di Marcos 7:10, que dice, Jesucristo está recordándole a la gente, hey, esto dijo Moisés, esto dice la ley. La ley, así es como debe de ser. Pero ustedes dicen, invalidan la ley por sus tradiciones. Eso es lo que hace el Papa, eso es lo que hace todos los gobiernos. Virtualmente hoy en día nadie tiene nada en contra de los sodomitas, especialmente los gobiernos de este lado. Tristemente los gobiernos musulmanes tienen leyes más de acuerdo a la palabra de Dios, al menos en cuanto a esto. Y también tengo entendido que en Rusia también tienen algún tipo de leyes, al menos la sociedad no los acepta tanto como aquí. Aquí todos los odian, pero están así como, odian a los sodomitas en el closet. Ahora es al revés, los sodomitas antes estaban en el closet y ahora todos son así, ay no, digo, si no me gusta, pero pues cada quien. ¿Dónde dice en la Biblia que cada quien? ¿Ustedes creen que lo que hace otro no les afecta? ¿No afecta a la sociedad? ¿Que lo que hace un sodomita en la privacidad de su hogar no afecta? ¿Y a poco las
Las marchas que hacen son en la privacidad de su hogar. ¿A poco están ahí ellos en la privacidad de su hogar, encuerándose y bailando? Y en público lo hacen. No les da pena. Tienen orgullo de eso. Le llaman a este mes el mes del orgullo. Quieren que todo el mes nos la pasemos pensando en ellos. ¿Saben qué? Vamos a pensar en ellos todo el mes. Todos los días quiero que piensen en ellos en la mañana y oren a Dios. Por favor, mátalos ya. Por favor. Por favor. Cambia este gobierno. Ponlos un gobierno bíblico. Que los mate, mínimo que los eche. Pero no se pongan ustedes a matarlos porque luego nos empiezan a perseguir más temprano de lo que es. ¿Y para qué quieren? Y no es bíblico tampoco. Entonces, lo bíblico es que haya una pena de muerte instituida por el gobierno. Está la pena de muerte también. Y luego dirían, no, pues, oye, pero ¿por qué no hablas de la pena de muerte también para todas las otras cosas? ¿A poco también crees que la pena de muerte deba ir, obviamente para los asesinos? Pues eso no te van a decir. Eso ahí como que es obvio, es bastante obvio. Es como, matas, te matan. Ok. Y el resto de los mandamientos que vienen en cuanto a la ley para la pena de muerte, para unos son más obvios, para otros no tanto. Y hay ciertas cosas que para nosotros, incluso ya siendo salvos, podemos decir, no, se me hace algo severo, no sé. Por ejemplo, niños desobedientes. Hay mucha gente que diría, y cristianos dirían, ¿a poco entonces vas a matar a todos los niños desobedientes también? Pues obviamente no piensas o qué. Obviamente la Biblia, cuando la Biblia define a esa persona, a ese niño desobediente, dice que es un borracho. ¿Cuándo has visto un niño borracho? Digo, yo tal vez sí he visto un niño borracho, pero no un niño borracho de que todos los días se emborracha y no trabaja. ¿A poco los niños se supone que deben de trabajar? Y proveer para sí mismos. A veces tienen que hacerlo, pero no es algo normal que un niño, cuando la Biblia habla de un niño desobediente, un hijo desobediente, se refiere a alguien que ya debería de estar soportándose, apoyándose, proveyendo para sí mismo, que ya debería ayudar en la casa con dinero, pero que en lugar de eso es un niñote que vive en el basement, ¿cómo se llama? En el sótano de la casa, no hace nada, se la pasa jugando videojuegos, no trabaja, se la pasa de borracho, se la pasa maldiciendo a sus papás, que por ejemplo, también, por cierto, ese es otro mandamiento. Si maldices a tus papás, pena de muerte. Si le pegas a tu papá, tú crees, pues me está pegando mi papá, se la devuelvo. Pena de muerte. ¿Por qué? Porque tu papá no te va a pegar así nada más porque se le antoja. Hay padres que son abusivos, pero la mayoría de las veces cuando un padre le pega a su hijo es porque lo está corrigiendo, porque, oye, necesitas irte por el buen camino. Pero si tú le pegas, ¿sabes qué? Si tu papá te está pegando y está de más y está borracho o lo que sea, pues vete de ahí, pero no se la regreses. Vete, corre, ¿por qué no? No soy ningún collón. Bueno, ¿quieres la pena de muerte? ¿Quieres merecer la pena de muerte de acuerdo a la palabra de Dios? Ok, pégale a tu papá. Otros delitos que también merecen la pena de muerte es la zoofilia, que es tener relaciones con animales. Eso ni para qué me meto en detalle, es obvio. Y bueno, voy a nada más mencionar un par de cosas acerca de eso. Obviamente, si alguien está teniendo cosas nefastas con animales, es que esa persona ya no está bien, ya está, ya se fue, ya está reprobado, ya no tiene salvación, ya no puede ser restaurado. Por cierto, iba a una iglesia yo antes de ser salvo que era como, no denominacional, pero era como más tirando a la Pentecostés,
y fui como un semestre al Instituto Bíblico y ahí enseñaban que a los jotos había que restaurarlos y sí podían ser salvos, pero no vas a ponerlos en el púlpito a que hablen de su testimonio, porque ya saben que les encanta a los pentecostales andar subiendo a gente que hablen de su testimonio, que yo era un borracho y mujeriego y no sé qué. Imagínense a un maricón aquí diciendo, yo era maricón y no sé qué. O sea, ¿quién va a permitir? Y ellos mismos lo admiten, dicen, no, pues no está bien, porque luego pues ya nadie va a querer ser su amigo. Primero mejor, ¿saben qué hacen? Le venden un curso de cómo no comportarse como maricón, para que la gente no se dé cuenta. Le venden un curso de cómo camuflajearse en la iglesia. En la misma iglesia les venden un curso, vente los sábados y yo te voy a enseñar a hablar, a caminar, a qué cosas no decir, a qué cosas sí decir. No entiendo. ¿Quién va a confiar en alguien que dice, yo abusaba menores antes? ¿Quién va a confiar? Yo abusaba en niños, pero ya Dios me restauró. Y hay iglesias, obviamente, y tristemente hay iglesias en las que dicen, bueno, ya Dios te restauró. ¿Y qué pasa si luego abusa a alguien? No, pues hay que restaurarlo, se está resbalando. Se está resbalando. ¡Que lo mate el gobierno! ¿Qué dice la Biblia sobre las bestias que matan a otra persona? O que dice la Biblia, vamos a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, 17. Y que estoy muy agradecido de que el pastor haya cambiado el tiempo ahora, porque este es un tema que en realidad sí no se puede cubrir en poco tiempo. Hay muchas cosas que la Biblia habla sobre la pena de muerte. Y en Deuteronomio 23, 17, perdón. Primero vamos a Éxodo, ahorita vamos a Deuteronomio, pero primero vamos a Éxodo 21. Es de lo que quería hablar en Éxodo 21, 28. ¿Qué habla en Éxodo 21, 28? Negligencia, sobre la negligencia y qué pasa cuando eres negligente. ¿Ustedes sabían que ser negligente puede llevar la pena de muerte? La Biblia habla de que si tienes en tu casa y en tu techo tienes una azotea y no le pones barandal y alguien se cae, tú eres culpable. A ti te deben de matar. Porque esa persona murió por tu negligencia. En Éxodo 21, 28, dice, si un buey acorneare hombre o mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedrado, obviamente, y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. ¿Por qué? Pues porque el dueño no sabía que iba a ser un buey bravo. Pero ¿qué dice ¿y por qué digo eso? Porque en el siguiente versículo aclara que si tienes un buey que sabes que es bravo y no lo tienes ahí amarrado, encerrado, vamos a leer. Pero si el buey ya había acorneado en el pasado y a su dueño se le había amonestado y no lo había guardado y matare hombre o mujer, el buey será apedrado y también su dueño morirá. Otro ejemplo de cómo la negligencia puede llevar la pena de muerte. ¿Y qué pasa? Vamos a conectarlo a lo que estaba hablando hace rato. ¿Qué pasa si nosotros sabemos que alguien abusa a menores, que lleva ya la pena de muerte, y los dejamos que vengan aquí? Y luego abusa a menores otra vez. Nosotros de alguna manera tendríamos culpa. Si sabemos y lo dejamos que venga y sabemos que ya había hecho eso y no lo mantenemos lejos de nosotros, fuera de peligro, entonces nosotros llevamos la culpa. La Biblia también habla de que si sabes de alguien que
si alguien trata de incitarte a que vayas a adorar a otros dioses, y tú no dices nada, nada más le dices, hey, no, ya no estoy diciendo eso. No, tú debes de decirle a las autoridades y tú debes de ser el primero que lo mate. Incluso si es tu hermano, tu hermana, tu padre, tu primo, quien sea. Si alguien está incitándote a cometer un crimen que lleva la pena de muerte y tú no lo ¿qué? Lo rechazas, pero lo expones. Si tú no le dices a las autoridades, tú eres culpable también. A ti también te deberían de matar, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Según mal no recuerdo. Llevas su sangre, llevas la sangre del pecador, llevas el pecado, cargas con el pecado. La Biblia habla de que si viene alguien predicándote un falso evangelio y tú le das un vaso de agua, eres hacedor, eres partaker, llevas parte en su pecado. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada, porque nada más, es más al revés, estás ayudándolo. Sí. ¿Debes ayudar a los que odian a Dios? No. La ira de Dios se va a poner en contra de ti si ayudas a los que odian a Dios. Y hay más ejemplos de pena de muerte, adulterio, pedófilos, obviamente. Marcos 9:36, Jesucristo dice que es mejor que les amarren una piedra y los avienten al mar, a los pedófilos. Ok, yo estoy de acuerdo con eso. El gobierno debería hacer eso. Y la gente dice, bueno, no, es que ahora en el Nuevo Testamento ya hay que ser más amorosos. Y Jesús no, ¿se te hace que Jesús está siendo amoroso con los pedófilos ahí? Cuando dice que más vale, que es mejor que los avienten al mar. Es increíble. Falsas acusaciones. Si tú acusas a alguien de un crimen que lleva la pena de muerte falsamente y tú sabes que es falso y lo estás haciendo porque te están pagando o porque por X o por la razón que sea, no importa la razón por la cual tú peques, sigue siendo pecado y sigue siendo crimen. El no saber que algo es crimen y hacerlo sigue siendo crimen, no le quita el que sea crimen. Si tú acusas a alguien de que te violó y era mentira, bueno, tú querías que él lo mataran. O bueno, en este gobierno no es pena de muerte, pero ante los ojos de Dios tú mereces muerte. Sí. Porque alguien que viola merece muerte. Tiene sentido, ¿no? Ahora, el hecho de que todos estos crímenes merezcan la muerte no significa que todos son reprobados. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, David cometió adulterio y no fue un reprobado. Y también también asesinó a Uriel, básicamente. Saúl asesinó a muchísimas personas. ¿Cómo sabemos que alguien es un reprobado? Pues gracias a Dios nos da la guía, nos da cómo sabemos que alguien es un reprobado. Si es un sodomita, si es un pedófilo, si es un falso profeta, si está predicando un falso evangelio y le dicen, oye, eso es un falso evangelio, y no se arrepiente y sigue diciendo, tú eres el que está haciendo un falso evangelio. ¿Tú crees que la gente puede seguir pecando después de ser salvo y que no necesitan cambiar su vida? ¿Tú crees que puedes cambiar tu vida al 100% suficiente para ir al cielo? Nadie puede. Y al enseñar eso, estás haciendo que toda la gente a la que le enseñas eso y te lo cree, se vaya al infierno. Así es. Por lo tanto, tú tienes el pecado mayor y a ti te va a ir peor en el infierno. Es peor, es suficientemente malo para mí, se escucha suficientemente malo para mí quemarse por una eternidad, pero de alguna manera hay un infierno peor, hay un castigo peor que eso, del cual Jesucristo mismo habla. Refiriéndose a los que lo mataron a Él, ellos tendrán el peor castigo, dice. No sé qué castigo es, ni quiero saber. Vamos rápido a Deuteronomio 23, que era el otro, Deuteronomio 23, 17. El otro versículo que les había dicho. Deuteronomio 23 da un ejemplo. ¿Y por qué doy el ejemplo de...? Porque no aplican nada más en
de manera indirecta, el ejemplo de que si tu buey mata a alguien o cuerna a alguien y no lo encierras, entonces a ti te deberían de deberían de matar si el buey termina matando a alguien. Es lo mismo, si tú sabes que alguien es un pedófilo, un asesino, un falso profeta y está haciendo que toda la gente se vaya al infierno o está haciendo mal, está matando a más gente, está abusando de niños. Bueno, si tú sabías que era eso y no le dijiste a nadie, a ti te deberían de poner a muerte, te deberían de matar. ¿Y por qué? Y no nada más se asemeja en eso. La Biblia dice que los sodomitas son bestias, son perros, literal, les llama perros, son unos malditos perros los sodomitas, los jotos, los gays, los maricones, los homosexuales. ¿No son gays? Gay significa feliz en inglés. Yo no voy a decir que alguien es un feliz, es un maldito infeliz, reprobado perro. Deuteronomio 23, 17 dice: no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel. No traerás precio de ramera, ni precio de perro. Si se fijan, dice ramera, sodomita. Ramera, perro. Y para los que les gusta irse al hebreo, regresar al hebreo y saber qué dicen en hebreo. ¿Qué dice en hebreo aquí? La palabra para ramera y la palabra para perro, para sodomita, es la misma palabra con una letra diferente al final. Es lo mismo. Espiritualmente no es lo mismo, porque Rahab la ramera se salvó. Es otro ejemplo de... Es más, ser ramera ni siquiera llevan la pena de muerte. Solo si eres adúltera, que es muy probable. Si eres una ramera y estás durmiéndote con hombres que vienen a ti con dinero, es muy probable que uno o muchos de ellos sean casados. Entonces, en ese caso sí llevaría la pena de muerte. Pero obviamente no necesariamente. Jesucristo salvó a la ramera. Y no nada más porque no era legal que la mataran ahí nada más entre todos cuando era ilegal en el gobierno, era algo que hubiera sido ilegal. Pero Jesús la salvó porque era una imagen, una sombra de que también es legal, que las rameras se pueden salvar. ¿Por qué? Porque una ramera sí puede dejar de ser una ramera, pero un perro no puede dejar de ser un perro. Un hijo del diablo no puede dejar de ser un hijo del diablo. Así como nosotros que somos hijos de Dios, no podemos dejar de ser hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos diste tus leyes y nos diste tus mandamientos y nos diste un gobierno perfecto, Señor, según tu mente, según tu corazón. Y porque eres claro en tu palabra y porque vas a reinar al milenio por 1000 años y vas a tener una ley bíblica, Señor, y vas a instituir la pena de muerte, Señor, para la gente que la merece. Te damos gracias porque también tienes misericordia y muchos de estos pecados los perdonas también. Y gracias, Señor, porque nos das tu palabra y porque nos alimentas todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Si me acompañan a sus himnarios al himno 430, 430, dulces melodías cantaré. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo
en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Fuente perenne de gracia hallé en la mano de su amor. Su sonriente paz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con Él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulce es para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Gracias, hermanos, por acompañarnos al servicio en español y están despedidos.